Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 5 de agosto, en la materia de lengua y literatura. ¿Cómo nos encontramos, Daniela? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Daniela. Vamos a compartir lo que es el material. Démosle unos minutitos hasta que se conecte algún otro compañero y hasta eso compartimos lo que es el material que se encuentra en la plataforma educativa. Ok, Daniela, ¿puede visualizar lo que yo estoy viendo en la pantalla? Sí, Miss. ¿Qué está viendo? ¿Qué página le sale a usted? Todavía no sabe, Miss. Todavía está cargando la página. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Solo estamos las dos en esta reunión. Esperemos que se conecte algún otro compañero. En la clase anterior yo les había dejado una tarea, era la clase de ayer, en donde ustedes escribían un ensayo argumentativo sobre la desigualdad entre las lenguas y la disglosia. Coménteme un poquito, Castro, sobre el ensayo que usted realizó y cuáles fueron las bases del argumento. Bienvenido, Ricardo Maldonado. ¿La escucho, Daniela? Un momento. Ok, entonces, Ricardo, le comento que estábamos. ¿Sí me escucha, Ricardo? Colabóreme en encendiendo la cámara. Se nos acaba de retirar Ricardo de la reunión. Ok, les estoy dando un ratito para que puedan abrir la plataforma. Ricardo, buen día. Ahí me sí la escucho. Buen día, Ricardo. ¿Se acuerda que para la tarea de la clase anterior, la tarea en casa, de qué se trataba? Tenían que realizar un ensayo argumentativo sobre la desigualdad y la disglosia. Coménteme cómo le fue con su ensayo, cuáles fueron los puntos que usted argumentó. Lo escucho. Miss, ¿puedo hablar? Sí, listo, Daniela, coménteme. La diversidad lingüística es una de las mayores riquezas culturales de la humanidad. Sin embargo, en muchos contextos sociales, no todas las lenguas gozan del mismo prestigio ni de las mismas oportunidades de uso. Esta situación genera desigualdad profunda entre los hablantes de diferentes lenguas o variantes de una misma lengua. Ok, la seguimos escuchando. Entonces, usted hizo un argumento positivo o negativo correspondiente a la tarea en casa. ¿Usted, cuál fue su rama? ¿Usted expuso el lado positivo de la historia o el lado negativo? ¿Y por qué? Coméntenme Positivo, Miss. el lado positivo. Es decir, que el lado positivo de la desigualdad y la disglosia. Sí, ¿Cuáles Miss. son? ¿Cuáles son esas características que usted argumentó en su ensayo? Tal cual como ustedes lo redactaron, exprésenlo porque al momento en que yo les indiqué en la tarea un ensayo argumentativo, es argumentar basado en su criterio, en lo que ustedes entendieron, los que entienden y lo que investigaron sobre el tema, me puede indicar en este momento.
No es específicamente lo que pusieron en el texto, pero sí lo que se basaron para poner en la tarea. Maldonado, coménteme usted cómo le fue con lo que es el ensayo argumentativo. Y dice la desigualdad entre las lenguas. Ok, muy bien. Entonces, ¿usted qué fue el tema que destacó en su ensayo? Porque en sí el tema en general es la desigualdad y la disglosia, pero ¿cuál fue el punto fundamental que destacó? ¿Yo puedo hablar? Claro, Daniela, le escucho. Conversaciones de lenguaje minoritarias, riqueza cultural y diversa lingüística, actividades de hablantes, identidades de resistencia, compatibilidad funcional. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces con lo que es enviar más tareas para que ustedes desarrollen lo que es la creatividad y puedan estructurar no solo un ensayo argumentativo, uno expositivo, informativo, un ensayo científico, para que vayamos, en el momento en que uno le pregunte a ustedes, a cualquiera, ¿sabe qué? ¿En qué se basa su ensayo? Ustedes digan, ya están preparados porque ustedes realizaron la tarea, entonces saben lo que van a hablar. Y eso fue el día de ayer, la tarea fue el día de ayer. Tienen que tener soltura. ¿Se acuerdan que yo les indicaba el tema del debate, el debate o la praxis pública, de hablar en público? Tienen uno que saber lo que va a hablar. Daniela, muy bien, la felicito porque estamos avanzando. Le recomiendo que sigamos en eso, leyendo, para que podamos mejorar nuestra seguridad al momento de explicar un tema. Porque usted me está explicando muy bien, pero le falta seguridad, que usted me dé a notar a mí que usted hizo la tarea. ¿Sí me entiende? Sí, Ok, Maldonado, ¿cómo le fue a usted? Más o menos. Más o menos. A ver, en 2 minutos, deme una historia corta de su ensayo argumentativo. Destáqueme lo más importante. Ya sobre la educación emocional. Ok, usted hizo el enfoque de su ensayo argumentativo fue el lado emocional, lo que es cómo La afecta. educación. Ah, ya, ok. ¿Y cuáles fueron los pros y los contras que vio en su investigación o presentó en su ensayo? En la educación, ¿cómo fue que usted me dice que lo enfocó en el lado educativo? ¿Cuáles fueron los beneficios eh, y cuáles fueron los en contra? ¿Cómo usted desenvolvió su ensayo argumentativo? Porque les comento la, que el ensayo que les propuse de tarea en casa tiene muchas ramas. Por ejemplo, ¿cómo afecta la desigualdad y la disglosia en el área social, educativo, en el área médica? Estamos hablando en la psicología también. ¿Cómo afecta en el diario vivir de alguna persona que tenga alguna condición? Es decir, que tienen muchas áreas, podían abarcar cualquiera de ellas para argumentar el tema. una de las contras mejora la inteligencia emocional y mejora las relaciones con las personas. Exacto, eso me parece un tema muy novedoso que haya podido investigar y argumentar en su ensayo, porque sí, en algunos casos mejora lo que es la integración, no, no quiere decir que todas las personas se puedan integrar fácilmente sabiendo otro idioma distinto al que están conversando. Los felicito, vamos a estar, la clase del día de hoy ya se encuentra en la plataforma, el texto, y se encuentra también en lo que es la tarea en casa y la tarea en clase. El día de hoy vamos a hablar sobre lo siguiente. En la página se encuentra lo que es el episodio del enemigo de Jorge Luis Borges. Entonces les recomiendo que leamos esta historia. ¿De qué se trata esta historia?
¿Tienen idea? No, ¿Idea? mis. No. Se trata sobre una lectura comprensiva de análisis literario de un cuento. Es un cuento corto, donde debemos de identificar la narrativa. ¿Qué tipo de narrativa ustedes ven en este texto? Es un texto corto. ¿Sí ven? Tiene ¿qué tipo de narrativa? Describan, les queda de tarea identificar la narrativa del texto que vemos. Episodio del enemigo por Jorge Luis Borges. También vamos a analizar lo que es el personaje y reflexionar sobre el símbolo del enemigo. Vamos a interpretar lo que es el acto de defensa del narrador, que es despertarse como un recurso metafórico, investigar sobre Borges y sus características narrativas. A ver, ¿quién tiene idea de quién fue Jorge Luis Borges? ¿No? ¿No tenemos idea de No, quién Miss. fue? No. Daniela, Daniela, No, mis. ok. Vamos a hablar sobre entonces este señor. A ver, iniciemos con lo que es el primer párrafo. El primer párrafo que ustedes pueden visualizar aquí nos lo va a leer el compañero Maldonado. Vamos a darle una leve introducción sobre este. Es un cuento corto, no requiere mucho tiempo. Lea, inicia Maldonado. Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana los vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma, sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba. El débil golpeó contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños. Un tanto anómalo. Ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Sería las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme. Para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte, y solo las palabras podrían salvarme. Atiné a decir, en verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó. Tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estra- estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál? Me preguntó. Despertarme. Y así lo hice. Ok, gracias Maldonado por la interpretación del texto que nos estaba leyendo. Ahora, lo siguiente, les vengo diciendo en clases anteriores, si vamos a leer un tema en público, por favor, respetemos puntos, comas y tildes.
y démosle emoción al texto. Por ejemplo, episodios del enemigo. Tantos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo está en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente en el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con su torpe bastón, que en sus viejas manos no podía ser arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba. ¿Entienden? ¿Escuchan cómo suena? Sí, Se siente la interpretación. Lo que sucede es que cuando nosotros leemos cualquier texto, sea un cuento corto, un cuento largo, una novela, algo de tipo narrativo, en este caso ustedes se percatan qué tipo de narración es esta. Ideas, ideas, ideas. ¿Cuántos tipos episodio de del narración? enemigo. ¿Qué tipo de narración es, Daniela? Episodio del enemigo. Ok, esto es un cuento con el cuento corto. El cuento se llama Episodios del enemigo. ¿Qué tipo de narrativa tiene este cuento? Ciencia ficción, Miss. Ya, tiene ciencia ficción, pero ¿qué tipo de narrativa tiene? Los escucho. Tiene un tipo de narrativa descriptiva. ¿Por qué tiene un tipo de narrativa descriptiva? Porque miren, aquí les explica tantos años huyendo. Está describiendo que lleva, describiendo una Miss, situación. También describe que el enemigo estaba en su Miss, casa, que el enemigo usa un Miss, bastón. Describe la mano del bastón. Eh, Miss. dígame. O sea, da muchos detalles. Exactamente, da muchos detalles. Tenemos distintos tipos de narrativas. Entre ellas tenemos lo que es la narrativa expositiva, la narrativa argumentativa, la narrativa descriptiva, la informativa. En este caso es una narrativa descriptiva. ¿Por qué? Porque es un cuento corto y es un cuento que describe hechos en específico, describe situaciones, características del mismo personaje. Entonces, este cuento fue escrito por Jorge Luis Borges. ¿Quién fue este señor? Este señor nació en el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, es argentino. Falleció el 14 de junio de 1986 en Suiza. Fue profesor, escritor, poeta, ensayista, bibliotecario y conferencista. Ustedes se dirán, ¿por qué este señor es famoso? Pues hay mucha gente que fue famosa porque hizo su cambio. Ustedes han escuchado la frase, mi pluma lo mató. Para la siguiente tarea, la siguiente clase, la vamos a iniciar con una reseña de quién dijo esa frase. ¿Sí la anotó Ricardo y Daniela? ¿Sobre qué, Miss? Mi pluma lo mató. ¿Quién lo dijo? Para la siguiente clase. ¿Sí? ¿Quién? Maldonado, mi pluma lo mató para la siguiente clase. ¿Quién fue el que dijo eso? Pues Borges es considerado famoso porque fue un escritor más importante. Estamos hablando de la época de 1900 a 1980, Miss, 1900, dígame. Domingo Faustino. Dios, eso está bueno. ¿Y por qué hizo esa referencia? ¿A qué vino esa historia? Porque esa frase tiene una historia. ¿Por qué lo dijo? Por la muerte de un de Juan Facundo, Miss. Un político. Fue la muerte Ajá. de un político. En esa época se envió una carta con esa dichosa pluma y a la persona que recibió esa carta falleció inmediatamente, porque le habían hecho un complot. Apenas recibió la carta falleció y por eso es que se aduce la frase que el señor dijo, mi pluma lo mató. Porque al recibir la carta que fue escrita por él, eso fue la trampa que le tendieron al señor. Les indicaba que
El escritor Jorge Luis Borges fue famoso en la literatura universal en la época de 1800, finales de 1800, mediados de 1900. Nunca ganó un premio Nobel de literatura, nunca. Su obra transformó la forma de escribir los cuentos y ensayos, sí, él transformó. ¿Cómo se caracterizan las obras de Jorge Luis Borges? Se caracterizan porque tienen cuentos breves y profundos. Cuando nos referimos a cuentos breves, son cortos, cuentos cortos. Y cuando son profundos, pues tienen una narrativa inmersiva y invitan al lector a volar la imaginación al texto. Lo lleva más allá de lo que es un texto. No busca, no busca narrar historias largas, sino ideas complejas en relatos cortos. Sus temas generalmente se centraban en laberintos, espejos, paradojas filosóficas, la infinidad y el tiempo y la relación entre la realidad y la ficción. Estos son los temas que caracterizaban las historias de Jorge Luis Borges. Su estilo literario era preciso, erudito y con un lenguaje cuidado. Si ustedes ven en el texto que estábamos leyendo, es un lenguaje que es común, pero tiene ciertas palabras que requieren de cierto cuidado al pronunciarlas, al conjugarlas. Combinaba lo real con lo fantástico. Él utilizaba lo que es el realismo fantástico. ¿Sí sabemos lo que es el realismo fantástico? Él jugaba con conceptos filosóficos en forma de Sé que relatos. era su historia reales mismo. Ok, sí, exacto. Y él fusionó, Jorge Luis Borges fusionó lo que es la cultura en los textos. Hizo constantes referencias a la literatura clásica, la filosofía, la religión y la mitología universal. Por ejemplo, las obras más importantes de él fue Ficción en 1944, El Alpes en 1949, El Libro de Arena en 1975, y escribió otros ensayos entre los años 1952 y 1953, pero no los terminó como tal. A los 55 años quedó completamente ciego. Estamos hablando que él siguió escribiendo hasta la época en que estuvo ciego. Era un escritor no vidente. Y él escribía no en braillers, él escribía en letras no, como las personas videntes, sin problema. Y en su ambiente de él no tener visión, creó las mejores obras que hasta ahora son las que han marcado el relieve en lo que es la historia de la literatura, aunque no ganó un premio Nobel debido a ello. Fue director de la Biblioteca Nacional en Argentina, defendió que la literatura es un juego intelectual, más que medio de expresión emocional. Él decía, yo no soy un escritor, soy un lector que escribe. Ahora, ¿tenemos dudas sobre ese tema? Yo los escucho. Ustedes díganme si tenemos No, dudas. me... No, ok. Entonces, ¿qué fue el realismo mágico? Realismo mágico, los escucho. Usted habló que sobre un escritor que escribía sobre como letras, Ok, y que después, al pasar los tiempos, él se quedó ciego. ok. Se caracteriza por lo realista, Miss. Sí, también tiene su razón, exacto. A ver, ¿qué es en sí el realismo mágico? El realismo mágico es un movimiento literario donde los escritores mezclan hechos reales y cotidianos con elementos mágicos, fantásticos o sobrenaturales, pero de tal forma que estos hechos mágicos son presentados como si fueran normales y naturales dentro de la historia. Como ustedes pueden ver en la que estábamos leyendo, describe un ambiente que en la vida real pues no se vería comúnmente. No digo que imposible, pero no como el diario vivir.
Porque ¿en qué contexto está narrado el escenario de esta historia? Sobre nadador. Ok, tiene un contexto ficticio, porque si se dan cuenta que lo narran, cuando ustedes lo leen, se siente como lúgubre, como que da miedito, porque es un texto ficticio, de realismo mágico. Narra lo que no es común, de forma natural, de forma normal, dentro de una historia. En sí, las características principales del realismo mágico es, lo mágico es cotidiano, los personajes son aceptados con total normalidad en situaciones mágicas o sobrenaturales. El ambiente es realista, la historia se desarrolla en escenas reales, pueblos, ciudades o campos, pero suceden hechos extraordinarios. En esta historia que leímos hay un hecho que sale de fuera de lo normal. Entonces, si no es normal, es extraordinario. Presencia de la tradición y la cultura popular. También contamos con eso. Contamos con un lenguaje sencillo y detallado. Si se percatan en la lectura, tenemos escenas que son detalladas y es un lenguaje sencillo para la interpretación. Contamos con lo que es un tema social y existente. Muchas obras tratan sobre la identidad, la sociedad, la injusticia, la historia o la cultura latinoamericana. En sí, el origen del realismo mágico nació en Latinoamérica. Alrededor de los años 1940, se consolidó con el boom latinoamericano en 1960 y 1970, específicamente con Gabriel García Márquez, que es considerado el principal exponente del realismo mágico. Autores representativos del realismo mágico, pues como les indico, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, Juan Rufo, que es un mexicano, su historia más sonada fue Pedro Páramo. Isabel, que es la chilena, ella escribió La Casa de los Espíritus, esa sí suena media escalofriante. Y Miguel Ángel Austuria, que es guatemalteco de Guatemala, él escribió El Señor Presidente. El Señor Presidente es una historia que no solamente se ha quedado en los libros, ustedes han de haber escuchado la película, El Señor Presidente. Esa historia la pasaron a un guión y lo hicieron una producción audiovisual, que es lo que actualmente buscan en internet y sale El Señor Presidente, es una película. En sí, por ejemplo, en 100 años de soledad, los remedios de Bella ascienden al cielo mientras están congelados, las sábanas en el patio, los personajes lo ven como algo más completamente natural. En sí, eso sería un ejemplo de 100 años de soledad. ¿Cuáles son las diferencias con la fantasía? El realismo mágico se lo diferencia porque lo mágico ocurre dentro de un mundo real y cotidiano sin causas de asombro. En la literatura fantástica, lo mágico rompe la lógica del mundo real y suele ser explicado con algo sorprendente. Entonces, ¿tenemos dudas? No, me. No. Para la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es la literatura latinoamericana contemporánea. Eso es para la siguiente clase. Para la clase del día de hoy, estamos en la plataforma educativa, contamos lo que es la tarea en casa y la tarea en clase. La tarea en clase, déjenme ver, aquí está. La tarea en clase dice seleccionar la respuesta correcta. El término el realismo maravilloso fue propuesto por ¿quién? Ahí tenemos opción A, Mario Vargas, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges o Alejandro Carpenter. Tenemos estas opciones en estos momentos que mientras le daba la información en la introducción les di la respuesta.
¿Cuál es la característica principal del realismo mágico? Pues ahí tenemos opción, uso exclusivo de elementos fantásticos, relata sucesos mágicos como si fueran normales dentro de una situación cotidiana, basarse de los hechos históricos y uso de un lenguaje científico. En la tarea en casa seleccione la respuesta correcta y responda la pregunta. Tenemos aquí tres preguntas que van a seleccionar. Aquí la que está en medio, la tercera, esta de aquí es una que van a responder en sus propias palabras. Explique con sus palabras qué significa que el realismo mágico. Lo mágico es aceptado como normal. Entonces, ¿tenemos dudas para resolver la clase y la tarea en casa y la tarea No, en clase? ¿No? ¿Completamente todo no. claro? Listo. Entonces, Sí, me gustaría que para la siguiente Sí, clase repasemos el tema, que vengamos ya más preparados sobre lo que es la literatura latinoamericana contemporánea. Eso es lo que vamos a tratar en la siguiente clase. Pónganse pilas, repasen, miren, mejoren lo que es la lectura, porque me gusta escucharlos leer y es indispensable que si ustedes están en un acto público o están compartiendo entre familia y si tienen que leer algo, no salgan leyendo entrecortados o se coman los puntos o se coman las tildes, porque eso hace que todo lo que se lea no tenga sentido. ¿Sí me entienden? sí, Listo, voy a proceder a tomar captura de pantalla para tener evidencia de los estudiantes que se conectaron el día de hoy. Ok, nos encontramos con la compañera Daniela Castro presente. y Ricardo Maldonado. Miss. Gracias Daniela, gracias Ricardo por estar participativos y activos en la clase del día de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Los invito a seguir leyendo el contenido que se encuentra en la plataforma educativa. Si tienen dudas, me escriben un mensajito por la plataforma. Si no podemos resolver esa duda en la plataforma, lo vemos en la siguiente clase. Recuerden que estamos a la disposición, presenten las tareas dentro del plazo que está en la plataforma. Si son presentadas fuera de tiempo, ustedes dos que ya los vi, no van a tener el privilegio porque ya estuvieron en clase, ya les di la respuesta a las preguntas, ¿sí? Solamente tendrían que redactarlas. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Que tengan buen día. Chao, Chao. Chao.